El día de hoy, por la tarde, eh, estuvimos un grupo de 3 amigos platicando, compartiendo anécdotas, compartiendo vivencias del pasado y del presente. eh, Ahí, en mi lugar donde estoy todas las tardes, ahí en el bazar. Y bueno, ahí estuvimos tomando algún refresco, compartiendo ahí alguna galletita y una plática, una charla linda, una charla agradable. eh, y platicamos de muchas cosas, remembranzas, de todo, de todo, de todo. Eh, los tres ya personas mayores, y los tres nacimos en el mismo pueblo y de niños vivíamos en el mismo barrio, allí, eh, uno en esta esquina, el otro a media cuadra y el otro a una cuadra. O sea, muchos recuerdos de nuestra infancia. Hemos estado platicando, recordando a nuestros otros amigos de la infancia. Platicamos lo que hacíamos, quién vivía en esta casa, quién en la otra, cómo se llamaban sus hermanos, sus papás, en qué trabajaban, a dónde íbamos a jugar todos. Éramos un grupo de amigos entre 25 y 30, entre 25 y 30, y nos inventábamos muchas formas de divertirnos, lo que había, lo que podíamos hacer en aquel tiempo, con cero recursos de entrada, con cero recursos, y pues había ingenio, nos lo pasábamos harto bien, harto bien. Y en estos días voy a ir a ese pueblo. He sido invitado a una ceremonia donde, si Dios permite, pues seremos mi esposa y yo maestros de ceremonias de un evento. Y platicaba con mis amigos, y parte del plan de ir a nuestro pueblo ese día, de hecho estos 2 amigos también nos van a acompañar. Y había la inquietud, la idea de caminar precisamente allí, donde en esa cuadra donde vivíamos. Y vamos con la ilusión de encontrarnos algunos de los amigos, que ya lo he hecho el año pasado. Y de pronto, pues ahí está aquel amigo que todavía vive ahí, que hace 60 años era mi amigo y ahí vive todavía, ¿no? Sí. Y vamos con ese plan de recorrer un poco también algunos de los lugares donde solíamos divertirnos sanamente, limpiamente. Una de las cosas lindas que yo recuerdo de mi infancia y de mi juventud es precisamente que en mi infancia y mi juventud, al menos en mi vida personal y en la vida de estos 2 amigos que comento, con los que conviví hoy por la tarde, fue totalmente sano, libre de vicios y de cosas así, de las que ahora la juventud pues ha caído en sus redes, ¿no? Entonces sí, era una infancia muy limpia, muy
este, muy de buena moral, por ejemplo. Tan así que yo no tengo ningún problema en que mi esposa le pregunte a cualquiera de mis amigos cómo fue mi infancia y mi juventud. No tengo ningún problema en que mis hijos, en que mis nietos me pregunten a mí o le pregunten a mis amigos cómo era su abuelito de niño y de joven. Porque no hubo cosas así estrafalarias, para nada, éramos muy deportistas, en gran manera deportistas, Sí, jugábamos a todo, béisbol, fútbol, juegos de rondas y muchos más juegos, pero nos divertíamos de lo lindo, Y hoy por la tarde, estando allí platicando, sentados allí en el bazar, les dije allí a mis dos amigos, si hace 55 años, imaginen que estamos 55 años para atrás, y que ahí estamos en aquel barrio, en aquel pueblito. Es una tarde cualquiera y ahí estamos jugando por ahí, o acabamos de venir de la escuela, o es un sábado y andamos por allí. Solíamos ir ahí a un colegio a jugar al voleibol también. Bueno, imaginen que ahí estamos, así de niños, y que alguien nos habla y nos dice, vengan ustedes tres para acá. Y que nos dijera, dentro de 55 años, ustedes tres estarán en otra ciudad, platicando en una tarde, tomándose un refresco. Dentro de 55 años va a pasar eso. Si alguien nos lo hubiera dicho, no, definitivamente no lo hubiéramos creído jamás. Pero bueno, hoy se cumplió eso. Ahí estuvimos. Ahora, pues esto te habla de una amistad de muchos años, ¿no? Bueno, pues imagínate que tenemos ese plan de ir y saludar así a los amigos que en aquel tiempo eran parte de ellos. Entonces, esto me vino a la mente ahorita porque, como ya les dije, voy a continuar con los estudios por ejemplo, con los estudios de la amistad, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esta es una excelente reflexión para cuando continúe con el estudio de la amistad. El próximo estudio de la amistad que voy a dar, hablaré sobre cómo deben ser los amigos, cómo se da la amistad y cómo debemos ser los amigos. Pero ya hablaré de eso. Ahora quiero continuar aquí en el libro de Marcos, capítulo 6, el versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bueno, aquí vemos la relación tan hermosa entre los apóstoles y Jesús, donde ellos pues le cuentan al Señor. ¿Qué le cuentan? Pues lo que han hecho. ¿Qué más le cuentan? Pues lo que han enseñado. Obviamente, al decirle a Jesús, mira, hemos enseñado esto, hicimos esto y esto, es una especie de poner al tanto, de poner en antecedentes, en este caso
a la máxima autoridad espiritual, que es el Señor Jesús, pues lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos enseñado. O sea, todo siervo de Dios debe tener una actitud como esta, ¿cuál? De informar continuamente a sus autoridades espirituales cómo están las cosas, cómo va el ministerio, cómo estoy yo en ese ministerio. Los siervos que no quieren rendir cuentas, pues no se puede pensar muy bien de ellos. Es como si en un país X un político o varios políticos realizan ciertas obras donde interviene mucho dinero y todo eso, y luego no quieren rendir cuentas, no quieren informar lo que se gastaron, lo que compraron, cuánto costó, a quién le compraron. Cuando no quieren rendir cuentas, es que la cosa no está bien. La cosa no está bien. Entonces, entendamos que como personas es importante que tengamos una actitud de rendir cuentas. Los hijos deben rendirle cuentas, informarle a sus padres de lo que hacen, de a dónde van. Sí, esto es, en verdad, parece como un versículo nada más como es, bueno, así eran los apóstoles con Jesús, punto, ya. No. Este versículo tiene una enseñanza importante para nosotros. Ellos le rendían cuentas a Jesús. Ahora, al rendir cuentas a Jesús, pues igual Jesús podía haberles dicho, bueno, no lo hagan así, háganlo de esta otra manera. No digan eso porque, a ver, ustedes no me entendieron la enseñanza que yo di. A ver, lo que yo enseñé es esto y esto y esto, y así quiero que lo enseñen. O sea, cuando uno rinde cuentas, pues uno debe estar en la actitud correcta de ser corregido. Y esa parte a muchas personas no les gusta. Porque muchas personas se sienten absolutos, se sienten únicos, se sienten con un ministerio especial, con una revelación especial, y no quieren ser corregidos de ninguna forma, por nadie, y ni rendirle cuentas a nadie, y que nadie se meta conmigo. Ese es un error tremendo de desconocimiento de la voluntad de Dios. Aprendamos de este versículo que es importante. Y eran apóstoles, o sea, eran apóstoles, verdaderos apóstoles. Entonces, pues para reflexionar está bien, ¿eh? Dice, Él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Bueno, a ver. Aquí tenemos otra enseñanza muy valiosa. Los apóstoles andan sirviendo al Señor, pero el Señor los llama aparte, vengan acá aparte. O sea, tómense un tiempo a solas conmigo. Tómense un tiempo para estar juntos, para que me escuchen. Esa es una parte que también a los siervos del Señor les cuesta mucho. ¿Hablamos de qué? De tiempos de recogimiento espiritual.
de tiempos donde se detiene el ministerio, se detiene el servicio de Dios, se detiene mi vida laboral si hay siervos que sirven al Señor y también tienen un trabajo laboral. Bueno, hay momentos en que todo se debe detener. ¿Para qué? Porque entraré en un tiempo de comunión con Dios. Entraré en un tiempo de la búsqueda de Dios. Entraré en un tiempo de escuchar la voz de Dios. Entraré en un tiempo personal. Personal. Y a veces hay siervos que no quieren hacer eso porque creen que si ellos se retiran un poco, unos cuantos días de la obra de Dios, Dios mío, se creen indispensables. Creen que la obra de Dios se va a detener. Creen que la obra de Dios o su ministerio se va a caer. Creen que nadie puede hacer las cosas como ellos las quieren hacer. Se sienten estrellas, se sienten irreemplazables, se sienten únicos. Yo le hago mucha falta al cuerpo de Cristo. La iglesia me necesita. No, quítate eso, quítate eso. Y déjame decírtelo como que en confianza. No te necesitamos para nada. Te lo digo así en confianza como para que lo entiendas un poquito. No te necesitamos para nada. Pero tú sí necesitas un tiempo a solas con Dios. Ahora, y luego les dice, venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. El Señor les habló a un lugar desierto. A un lugar desierto, ahí no hay nada. Solo vas a estar tú y el Señor. Por eso es que tienes que aprender a poner un alto a todo. Pero luego les dice, y descansad un poco. Y descansad un poco. Aquí tenemos otra enseñanza del Señor muy necesaria en la vida de los siervos de Dios. Descansa. Descansa. ¿Hay tiempo para trabajar? Sí, pero también se necesita tiempo para buscar el rostro del Señor y tiempo para descansar. Aquel siervo que no descansa y que se mete en la obra mucho tiempo, pensando que está agradando a Dios, pensando que ese es el mandato de Dios, que la obra no se detenga, que la obra no pare, tú a trabajar, inviértete, muchas horas, pero descuidas la oración, pero descuidas la lectura de la palabra, pero descuidas a tu familia, pero descuidas tu salud, pero te descuidas tú mismo. Ya estás fuera de la voluntad de Dios. Entonces el siervo de Dios tiene que informar a sus autoridades cómo va todo. El siervo de Dios tiene que aprender a descansar. El siervo de Dios tiene que aprender a tener tiempos íntimos con Dios, a solas, en el desierto. Y luego dice aquí, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Mire, así o más claro. Así o más claro.
se puede rebatir esto. No se puede rebatir. Fíjese lo importante que es para el Señor, que nos deja esta instrucción. Sirvan en la obra de Dios. Atiendan sus familias. Trabajen lo que tengan que trabajar. Pero dense tiempo para comer. O sea, para las funciones básicas, elementales de la vida, dense tiempo para comer. Esta es una instrucción, es un mandato de Dios. Entonces, aquellos que se malpasan indebidamente, tienen que entender que el servicio a Dios tiene que tener sabiduría de Dios. Y parte de esa sabiduría es administrar correctamente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra salud. Administrar el tiempo que le damos a nuestra familia. Administrar bien el tiempo que le damos a Dios. Ser buenos administradores. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Después de un tiempo así, de estar con el Señor, definitivamente que uno llega fortalecido. Sí. Entonces, seamos prudentes, mesurados y entendamos bien la perfecta voluntad de Dios para servirle. Dice, pero muchos los vieron y le reconocieron. Les vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Hay mucho trabajo por hacer, pero entendamos que hay que movernos en los tiempos perfectos de Dios. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este es un pasaje bellísimo. Estamos hablando de la alimentación de los 5,000, cuando el Señor va a hacer aquí el milagro, pero esta parte de que el Señor tuvo compasión de ellos, qué gran necesidad había, Aquí lo que yo creo que es importante que toque nuestras vidas es el aprender a tener compasión por los demás. Compadecerse de la necesidad espiritual de los demás. De entrada, de la necesidad espiritual, pero también de otro tipo de necesidades. Pero aquí el punto de reflexión es la compasión. Que nosotros aprendamos a entender a los demás en términos muy sencillos, tratando de comprender la situación que viven. Sí. Tuvo compasión. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La enseñanza. El valor de la enseñanza.
no es solo leer la Biblia, no, es mucho más allá. Es cuando tú compartes la palabra de Dios, estás compartiendo vida, estás compartiendo poder, estás compartiendo libertad, estás compartiendo fe para aquellas personas que escuchan el mensaje. El Señor está viendo aquella multitud, tiene compasión de ellos. Pero una manera de ayudarles es enseñándoles de Dios. Porque esa enseñanza que ellos reciban de Dios va a cambiar sus vidas. Va a hacer que esa necesidad de sus vidas sea sustentada, sea suplida por la palabra de Dios. ¿Por qué personas a veces están perdidas y extraviadas, sin pastor, sin luz, sin dirección? Yo recibí el día de ayer a una persona sin dirección, sin dirección. ¿Qué puedes hacer? Darles una enseñanza, la enseñanza justa que necesita en aquel momento aquella vida. Y me tocó llevar a los pies de Cristo a esa persona que le ha faltado mucha sabiduría en su vida, mucha sabiduría. Entonces las personas tienen que ser enseñadas en la sabiduría de Dios. Entonces el Señor vio ahí aquella multitud perdida y extraviada y dijo, voy a enseñarles. Y dice, y les enseñaba muchas cosas. Luego dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Otra necesidad que había ahí, otra necesidad. Una necesidad de alimento. No tienen qué comer. Despídelos. Que se vayan a comprar por ahí. Que vayan a los campos cercanos. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Este versículo siempre me ha impactado sobremanera. La instrucción del Señor aquí es, mira, ahí está una multitud perdida y extraviada. Denles alimento espiritual. Necesitan comer alimento espiritual. Denles la enseñanza de la palabra. Pero había otra necesidad que no tenían para comer. Y el Señor da una maravillosa enseñanza que nos debe llevar a reflexionar seriamente. Otro pasaje por allá dice, no tiene necesidad de irse. Este pasaje así directamente, el Señor responde y dice, dadles vosotros de comer. O sea, ustedes encárguense. Hay una necesidad física ahí. Necesitan ropa, necesitan medicina, necesitan comida, necesitan un techo, necesitan ¿qué? Bien, ustedes. Denle de comer. O sea que tenemos también que entender que nuestro ministerio y nuestro servicio a Dios incluye
que a donde el Señor nos lleve y encontremos necesidades así, económicas, necesidades materiales, hagamos todo lo posible por ayudar a esas personas, a esas familias, orientarles espiritualmente, aconsejarles en sabiduría qué hacer, pero en ese momento la necesidad estaba allí. O sea, ya ahí no había que enseñar. La necesidad está ahí en ese momento. Ya, urge ayudarlos. No hay que decir, bueno, pues les voy a enseñar que hay que trabajar para que tengan los... Espérame. No, la necesidad está ahí ahora. Y como la necesidad está allí ahora, lo que hay que hacer es suplir esa necesidad. Dadles vosotros de comer. En verdad es una enseñanza muy retadora. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¡Wow! No podemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Casi, ni nosotros traemos para comer. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, muchas veces pareciera que al enfrentar situaciones como estas, con los hermanos, con las familias, con los recién convertidos, con los discípulos del Señor, no podemos hacerlo. Y, oye, 200 denarios. Recordemos que un denario era el salario mínimo. 200 denarios. Otra escritura dice que 200 denarios no alcanzarían. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¿Qué es lo que tienen? Esto poquito. ¿Está bien? Está bien. ¿Ustedes están sirviendo a Dios? ¿Quieren cumplir la voluntad de Dios? Bien. Pues no están solos. No estamos solos, amados hermanos. Ni como hijos de Dios, ni como siervos de Dios sirviendo. Dios va a suplir los recursos en el tiempo exacto, de la manera correcta. Y es ante Él a quien nosotros tenemos que acudir. No en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no tenemos los 200 denarios. No podemos suplir esa necesidad en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, sí podemos. ¿Amén? Porque nuestro Dios tiene todo el poder en el cielo, todo el poder en la tierra, y para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de las maravillas. Él es el Dios de los milagros. Y los milagros hoy existen. Amén.